Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas leyes que, aunque suenen un poco densas, son clave para entender cómo funciona el Estado por dentro. Hablamos de la Ley 40-2015. Podríamos decir que es, en esencia, el gran manual de instrucciones de toda la administración pública en España. Vale, y para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Veremos primero una introducción y los principios generales. Después nos metemos con los órganos y sus competencias. Luego cómo funcionan los órganos colegiados, o sea, las decisiones en grupo. Y terminaremos con algo fundamental, la abstención y la recusación. Vamos allá. Empezamos por el principio, claro. Sección 1. Introducción y principios generales. Antes de meternos en el meollo, hay que sentar las bases. Es decir, ¿para qué sirve esta ley? Y sobre todo, ¿a quién afecta? Pues mirad, dicho de forma sencilla, esta ley es la que pone las reglas del juego para todo el sector público. Es como se suele decir, la columna vertebral que lo sostiene todo. No solo dice cómo se tienen que organizar, sino que también establece su responsabilidad y todo el marco legal por el que se rigen. Y ojo que su alcance es enorme. No se deja a nadie fuera. Esto aplica a la Administración General del Estado, por supuesto, pero también a las de las comunidades autónomas, a las entidades locales, a los ayuntamientos y a todo lo que se conoce como el sector público institucional, un paraguas que lo cubre absolutamente todo. Y mucho ojo con esto, porque lo que vemos aquí no son sugerencias, nada de eso. Son los principios sagrados, los mandamientos que tienen que seguir sí o sí. Hablamos de objetividad, eficacia, coordinación y, por encima de todo, el sometimiento total a la Constitución y a la ley. De ahí no se puede salir nadie. Perfecto. Pasamos a la segunda parte. Órganos administrativos y competencias. Si antes decíamos que la ley era el manual, pues esto de aquí son los ladrillos. Vamos a ver cómo se construye la administración y sobre todo cómo se reparte el poder y las tareas. Y aquí, ojo, una distinción súper importante. No toda oficina o unidad es un órgano administrativo. Para que lo sea, tiene que cumplir una condición clave: que sus funciones tengan efectos jurídicos sobre la gente, sobre terceros. Dicho de otro modo, que lo que decidan nos obligue a algo. Y aquí la ley es tajante, no deja lugar a dudas. La competencia es irrenunciable. ¿Y esto qué significa? Pues muy fácil, que un órgano no puede lavarse las manos y decir, esto no lo hago. Si tiene una competencia asignada, tiene la obligación de ejercerla. No es una opción, es un deber. Ahora bien, que la competencia sea irrenunciable no significa que sea súper rígida. La ley prevé mecanismos para darle flexibilidad. Los dos principales son la delegación, que es básicamente pasarle el ejercicio de una tarea a otro órgano, normalmente inferior, y la avocación, que es justo lo contrario. El jefe, el órgano superior, decide pescar un asunto de un subordinado y resolverlo él mismo por razones justificadas. Pero claro, no todo se puede delegar. Hay cosas que son, digamos, intocables. La ley prohíbe delegar, por ejemplo, los asuntos que tienen que ver con la jefatura del Estado o la presidencia del gobierno. Tampoco se puede delegar la potestad de crear normas. Imaginaos el lío. Y, lógicamente, un órgano no puede delegar la resolución de un recurso contra sus propias decisiones. Hay cosas que se quedan sí o sí en casa. Luego tenemos otra figura interesante, la encomienda de gestión. Esto es como un te encargo que me hagas esto. Es cuando un órgano le pide a otro que realice una actividad puramente material o técnica porque sencillamente está mejor preparado para ello. Pero mucho cuidado, se encarga la ejecución, el hacer, pero nunca la titularidad de la competencia, el decidir. Y para que la maquinaria administrativa nunca se detenga, hay otros dos mecanismos muy prácticos. La delegación de firma, que es simplemente autorizar a alguien para que firme por ti. La decisión sigue siendo tuya, pero el acto físico de firmar lo hace otra persona. Y la suplencia, que es lo que pasa cuando el titular no está por vacaciones o enfermedad, pues alguien le sustituye temporalmente con todas sus funciones. Venga, vamos con la tercera parte, el funcionamiento de los órganos colegiados. Ahora dejamos las decisiones individuales y nos metemos en cómo se toman las decisiones en grupo. Pensemos en comisiones, juntas, plenos, cómo funcionan para que todo sea legal. Claro, porque tomar una decisión entre varias personas puede ser un caos, ¿verdad? Pues para evitarlo, la ley es súper detallista. Establece un procedimiento muy claro para que todo sea válido, transparente y quede bien atado. Aquí no se deja casi nada a la improvisación. El proceso es como un guión que hay que seguir paso a paso. Primero, se convoca a todo el mundo. Segundo, hay que constituir la sesión, es decir, comprobar que hay gente suficiente para decidir, el famoso quórum.
Tercero, se delibera y se vota para adoptar los acuerdos. Y cuarto, y no menos importante, se levanta acta para que quede constancia oficial de todo lo hablado y decidido. Y dentro del grupo, cada uno tiene su papel, como en un equipo. El presidente es el que dirige el debate, convoca las reuniones y tiene el voto de calidad para deshacer empates. Los miembros son los que participan, debaten y votan. Y luego está la figura clave del secretario, que es el que vela porque todo sea legal y da fe de lo que pasa. El acta no es un simple resumen, es el documento oficial que certifica lo que ha pasado. Por eso la ley exige que sea súper completo. Tiene que decir quién estuvo, de qué se iba a hablar, dónde y cuándo fue, lo más importante de los debates y, por supuesto, el texto entero de los acuerdos que se tomaron. Y llegamos a la última sección, que es absolutamente fundamental para la confianza en el sistema: abstención y recusación. Vamos a ver las herramientas que tiene la ley para garantizar que las decisiones se tomen de forma imparcial. Aquí tenemos los dos grandes pilares para asegurar la imparcialidad. Son dos mecanismos que buscan una sola cosa: que ningún interés personal, ninguna amistad ni ninguna enemistad pueda contaminar una decisión que debe ser objetiva y servir al interés general. La diferencia es clave y muy fácil de entender. La abstención es un deber del propio funcionario. Si sabe que tiene un conflicto de intereses, tiene la obligación de apartarse él solito. En cambio, la recusación es un derecho de la persona interesada en el procedimiento, que puede pedir que se aparte a ese funcionario si cree que no va a ser imparcial. Y la ley no se anda con rodeos, Establece una lista muy concreta de motivos de abstención. Por ejemplo, tener un interés personal en el asunto, ser familiar de alguien implicado, tener una amistad íntima o una enemistad manifiesta, o incluso haber sido perito o testigo antes en ese mismo caso. Si se da una de estas, no hay opción, hay que abstenerse. Y si el funcionario no se abstiene, ¿qué pasa? Pues que la persona interesada puede recusarle. El procedimiento es claro. Se presenta un escrito con los motivos. El funcionario recusado dice si está de acuerdo o no. Si lo está, se le aparta y punto. Si no, su superior tiene que decidir y tiene que hacerlo rápido. Exacto, solo 3 días. ¿Y por qué tan poco tiempo? Pues para que el procedimiento no se quede parado en el limbo. La imparcialidad es algo tan serio que hay que resolver cualquier duda sobre ella cuanto antes, para poder seguir adelante con garantías. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo se organiza la administración, cómo se reparten las tareas, cómo se decide en grupo y, sobre todo, cómo se intenta garantizar la imparcialidad. Al final, la gran pregunta que queda en el aire es esa. Más allá de todo este andamiaje legal, ¿consiguen estas reglas construir de verdad la confianza de la gente en sus instituciones? Una reflexión para terminar. Gracias por la atención.